10 de la mañana con 31 minutos, 10 de la mañana y 31 minutitos. Estamos al teléfono a esta hora de la mañana con Ricardo Aliaga Cruz, ex consejero regional, para conversar de muchas cosas que han pasado durante las últimas semanas. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a la radio. Hola Ítalo, gusto saludarte, gracias por el llamado y saludar a través de ti también a todos los queridos amigos de Nogales, Melón, La Teña, El Garretón y sus alrededores. San Carlos tenemos cuantas localidades, y Calera y Juelas también nos escuchan en La Ligua, en toda la provincia y la región, así que muchas gracias por el llamado y como siempre un agrado hablar con usted, Ítalo, a través de Radio Raudal. Y para nosotros también es súper importante conversar contigo, Ricardo, porque aprendemos un poquito más, sobre todo de lo que ha pasado durante las últimas semanas en nuestro país y también a nivel local, en lo que tiene que ver con la contingencia política. Así es, pues. Mira cómo ha cambiado el país, cómo ha ido fluyendo. Fue muy fuerte en su época la concertación, después se comenzó a desdibujar, comenzó el Frente Amplio con las críticas, no son 30 pesos, son 30 años, y después llegaron al poder. Ahora se están desdibujando. Vimos una fuerte caída de la izquierda en las últimas elecciones. En la derecha pegó un golpe, pero una derecha distinta. Vemos que se desdibujó también, apareció un nuevo actor, que aparece Kast, que no es distinto a la tradicional UDI y RN, que eran representados por Evelyn Matei, que le fue muy mal. Entonces aparece una nueva derecha, también con el Johannes Kaiser, y por otro lado también aparece un nuevo centro, que es París, que fue fenómeno. En Nogales tuvo primera mayoría, un poco de la mayoría de la gente, en lo que me incluyo, que ya estamos hasta la coronilla con la izquierda y la derecha, que Pinocho, Allende, ¿hasta cuándo? Si eso pasó hace más de 50 años, hay que mirar el futuro. Y yo creo que también ese impulso tuvo el trabajo de Parisi, un poco recoger de todo ese descontento de la gente que está aburrida de las peleas de la izquierda a la derecha, y ahora lo que tenemos es algo bastante complejo, porque ese universo que no es un universo menor en nuestra zona fue de casi un 30%, pero en el resto, en el país fue un 20%, casi un 20%, y si no hay algo, es importante porque va a determinar, yo creo, hacia dónde se va la brújula. Entonces, está transformándose el centro en este nuevo actor que aparece, que Parisi lo encabeza, pero también hay que ver qué pasó, porque de repente lo que pasó con Meo, que también monopolizó el poder en su partido, también fue perdiendo fuerza. Entonces hay que ver si van naciendo nuevos liderazgos en este nuevo centro, van renovando cuadros. Ojalá que no pase lo que pasó en otros partidos, que vemos como ya desapareció el Partido Radical y otros partidos comenzaron a desaparecer. Vemos como muchos partidos tradicionales como la UDI, RN también bajaron bruscamente. Vemos como también la concertación y fue disminuyendo. Partidos que están en la concertación, lo más probable es que tengan que desaparecer. Entonces vemos una situación bastante dinámica en el país, que está cambiando, ha ido evolucionando nuestra política, y eso es interesante porque a mí, que me gusta la historia, uno va viendo, y también pasó, antes existía el Partido Nacional, salió el MAPU, aparecieron nuevos partidos, después nace la Democracia Cristiana, nace después Renovación Nacional, ya casi terminando la dictadura. Entonces tenemos una historia en nuestro país, y lo importante es no olvidar lo que ha ido pasando. Sí, el gobierno de Allende no fue el mejor gobierno, porque uno ve que cuando no hay gobernanza, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay desórdenes, eso no habla bien de un gobierno. Pero no podemos hablar que de algo que no estaba bien pasamos algo peor. Después empezaron a matar gente, hubo violaciones a los derechos humanos. Entonces tampoco podemos decir que la dictadura fue un excelente gobierno. Puede que hayan ordenado la economía, pero cuando se atropellan derechos humanos
eso no tiene ninguna transacción. Entonces, cuando uno ve que ya han pasado más de 50 años y seguimos hablando de algo que nos divide, pero que no debemos olvidar, hay cosas que no se deben volver a repetir, debemos respetarnos, no debemos ser fanáticos ni totalitarios, los extremos no son buenos, y ahora estamos en esto, pues estamos en los extremos que vamos a ver cómo se separan un poco de ese extremo. Bueno, vemos que la candidata Yanez Jara tiene se supone varios partidos que la apoyan, pero no vimos a ninguno de los candidatos, salvo los candidatos de los parlamentarios comunistas con fotografía de la candidata Yanez Jara. Entonces, ahí vamos a ver cómo es ese apoyo real, o no sé por qué no apoyarán, quizás porque esperan quizás algún gesto, algún vuelco más al centro. Estamos claro que Cuba es un mal gobierno, Venezuela es un mal gobierno, entonces no ha sido quizás tan clara, que esperan quizás como la democracia cristiana, que espera que sea más enfática, y hemos visto que los parlamentarios, los candidatos que salieron electos, en su gran mayoría de la exconcertación, este nuevo conglomerado que se armó, no se abanderizaron tanto con su candidata. Y por otro lado también vemos que la derecha, centro derecha y todo ese mundo tiene que ordenarse también. Son muchos, ya fueron Matei, fue a entregarle apoyo a Kast, fue a entregarle Johannes Kaiser apoyo a Kast, pero no sé si la cosa es tan así, que los votos se vayan trasvasejando. Esta es una nueva elección que no encanta tanto, probablemente porque tenemos el 50% de los chilenos casi que no votó por los candidatos que van a la segunda vuelta. Entonces tenemos un escenario complejo, un escenario que no es menor, que nada está escrito. Hay una clara tendencia. Ya vemos que la derecha tradicional y la gente de París no son de izquierda a izquierda. Sí, pueden ser de centro izquierda, puede haber gente de centro derecha ahí también, pero vamos a ver cómo se comporta en las próximas elecciones, en la segunda vuelta, que ya no queda menos de un mes. Vamos a ver cómo se comporta el electorado, que el electorado dio una sorpresa, y vemos también aquí lo de la encuesta, que a veces deberían prohibir las encuestas, porque las encuestas no dicen nada. Las encuestas finalmente lo que están haciendo, están tergiversando la información, incidiendo en el voto, y cuando las personas finalmente ven que, por ejemplo, en el caso de Parisi decían, no, Parisi está cuarto, está quinto, y finalmente estaba peleando, ahí estuvo bien cerca del segundo lugar. Entonces, cuando la gente escucha que el voto puede ser perdido, entonces cambia, y eso no es menor. Por eso es importante que la gente vote a conciencia, que vea quién le gusta, vea la propuesta que tiene, pero por otro lado uno ve que la gente hace propuesta y después no las cumplen. Entonces es complejo lo que estamos viviendo como país. A falta de responsabilidad política, lo mismo en los municipios, prometen cosas que después no cumplen, y si no cumplen no les cuesta nada. Entonces es complejo lo que estamos viviendo como país, entretenido para los que nos gusta la política, porque va cambiando, es dinámica, y eso es la ciencia social. Pues la ciencia social va cambiando, porque nosotros los seres humanos somos cambiantes, y eso es lo que estamos viendo ahorita, una política bien dinámica y cambiante que está sucediendo en nuestro país. Ricardo, yo me recuerdo claramente que en una entrevista que tuvimos hace un tiempo tú ya veías que podía ocurrir algo como lo que ocurrió, esta polarización. ¿Esto es un fenómeno nacional, o crees tú que a nivel regional también en países vecinos ha ocurrido algo similar? Bueno, recuerda a nuestros vecinos, tienen más lejos aquí Argentina, pasaron de kirchnerismo, del tema tradicional que seguía Argentina,
a una figura más patriota, nacionalista, un libertario, salió presidente, no ha andado bien, pero tampoco ha andado mal, tuvo una ayuda de Estados Unidos que le hizo dar un impulso, pero esto es como el fútbol. Yo le digo a mi amigo, yo no soy fanático, yo me caracterizo por ser un tipo de centro que creo que la izquierda tiene su lado bueno, la derecha también tiene su lado bueno, y uno es capaz de conversar con todos los sectores, y la política es la política de los acuerdos, y si no se sabe llegar a acuerdos es muy difícil sacar al país adelante, y como estamos en una situación que en ningún sector ha querido hablar con otro y no quieren llegar a acuerdos, sino que quieren llevar su idea a materializarla, ha sido complejo en nuestro país llegar a acuerdos, pero lo que vemos en la práctica, y yo como te decía, le decía a un amigo, esto es como el fútbol. Cuando yo veo que, no sé, alguien del Colo trate de reconocer que la Chile es mejor, es imposible, o que la Chile, yo le diga a alguien de la Chile, no, el Colo-Colo es mejor, va a ser imposible que me den la razón, y en la política está pasando lo mismo. Esto se está poniendo muy fanática la gente. Sí. Tú a alguien de casa le hablas de Jara, poco menos que Satanás, o le habla a alguien de Jara de casa, no, Satanás también. Estamos en democracia, somos un país soberano, y la democracia es así. Hay personas que a veces no nos gustan, que están postulando a liderar el país, y debemos respetarnos, y eso yo creo que debemos tratar de recuperar como sociedad. Si alguien piensa distinto, es legítimo, si nosotros no somos el dueño de la verdad, y es la gente la que decide. La gente va a ver si le gusta a alguien, si no le gusta a alguien. Las personas tienen que decidir, pero ojalá siempre de manera informada, que la gente se prepare más, que los colegios también enseñan más educación cívica, que hablen de filosofía, de economía, de gobierno. Debiésemos quizás profundizar en eso, y cuando uno habla de los cambios que necesita el país, la mayoría de los países, cuando uno va a Dinamarca, cuando uno va a países, o Suecia, o Finlandia, o países donde uno dice, chuta, se pasan para cultos, para educados, oye, hay poca delincuencia, no va de la mano de los políticos, va de la mano claro, de los políticos, pero de un proceso de transformación, de una buena educación, de una buena cultura, donde la sociedad sabe lo que es bueno, lo que es malo, donde se ven menos actos de corrupción, donde se ve una sociedad más cohesionada, más unida, y cuando uno ve que hay más cultura, el país funciona mejor, y hay menos delincuencia, y hay más justicia social, y ahí se parten de parámetros más altos. Entonces, aquí lo que debemos hacer es empezar a madurar como sociedad. Yo todavía vemos que somos una sociedad inmadura, nos falta todavía madurar. No podemos ver a un rival como de club de fútbol, a alguien que es de un sector político o de otro. Nuestros políticos deberían ser personas respetuosas, personas que respeten las normativas, respeten también los sentidos democráticos, y no podemos tener candidatos que digan que es un país donde hay dictadura, donde se vulneraron los principios básicos de democracia, donde hubo fraude electoral como en Venezuela, que lo defiendan, u otro candidato, no sé, diciendo que Pinochet no fue una dictadura. Entonces, estamos en un momento complejo. Vamos a ver si se pueden ir reseteando los candidatos, y vamos a ver si logran captar este 50% de chilenos que no votaron por ellos, y estamos en una cosa interesante, pero ya tratando de ponernos platónicos y yendo a la racionalidad, y pasando un poco de la contingencia. Y no es que Platón decía que a uno los sentidos lo engañan, porque, oye, te pueden inventar. Oye, a mí me inventaron tantas cosas cuando yo fui en la campaña que era para la risa, hasta que no tenía título, que estaba en juicio, que, oye, pero es increíble. Entonces los sentidos a uno lo pueden traicionar, porque te pueden hacer audios falsos, incluso en la actualidad videos falsos. A mí me inventaron hasta un audio, pero si tú logras pensar y razonar, Platón decía que ahí se aloja la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar y ver dónde está la verdad. Entonces, aquí, ¿qué tenemos?
en términos prácticos. Dos candidatos que uno propone más libertad, más economía, Estado más pequeño, y tenemos otra candidata que propone más Estado, más regulación y quizá y que vaya creciendo el Estado y un poco seguir, pero quizá no con la libertad económica que ofrece el otro candidato, pero seguir como hemos ido avanzando en este gobierno, que para algunos es bueno, para otros malo, para otros no tan malo. Eso depende de las pasiones del fútbol, como le señalaba recién, pero al menos yo lo que veo es que nuestro país todavía da garantía, somos un país que da confianza, por eso somos un país en el que vienen a invertir aún, somos un país al menos que ha mantenido la democracia, eso es lo fundamental. Tenemos que cuidar la democracia, tenemos que respetarla. Fue complejo lo que vimos del 73 al 90 en nuestro país, y eso no debe volver a repetir. ¿Cómo no va a volver a repetirse? Que nos respetemos, que no nos veamos como enemigos, que el adversario político es un adversario político, no es que sea un enemigo, es un adversario, y esto debe ser la lucha de las ideas, la lucha de las propuestas, y ojalá recuperemos la confianza de nuestra clase política, ojalá veamos a parlamentarios que se la jueguen por legislar, por leyes que transformen el país, que la modernicen, y no que pongamos el día del abrisco, el día de esto, el día de esto, de lo otro, sino que veamos que haya una transformación en nuestro país cuando Chile pase de vender fruta y piedra a vender valor agregado al producto, vender algún desarrollo, vender el cobre procesado o la fruta procesada. Yo creo que vamos a dar un salto cuántico, lo que hace Bélgica, Holanda, y eso es lo que necesitamos como país. Por eso somos un país que todavía está en el subdesarrollo, un país inmaduro en lo político, y debemos evolucionar hacia una política más seria, una política de desarrollo, de progreso, que es lo que falta en nuestro país, y de confianza, donde la política vaya controlando al otro político. No es malo la alternancia en el poder si el parlamento es fuerte y contrarresta al que está en el gobierno. Por lo tanto, cuando tú tienes una política sólida y robusta, eso genera un contrapeso y hace que alguien que esté gobernando en nuestro país no se vaya, como se dice en buen chileno y coloquialmente, a arrancar con los tarros. Pues así es que el contrapeso no es malo, la alternancia no es mala, pero yo siento que se ha ido perdiendo un poco el respeto de los políticos, de la clase política, y eso es lo que debemos recuperar. Debemos recuperar la cordura, que ojalá nuestros parlamentarios sean gente seria, no populista, y que a la gente le transmita sinceridad, no demagogia ni populismo, para que empecemos a subir el nivel de la política, que es lo que yo siento que Chile necesita. Ya pues, Ricardo, súper interesante siempre conversar contigo. Deseo que tengas un gran día y gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ítalo, a ti, un gusto saludarte, y un gran saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Raudal. Un gran abrazo y que tengan un excelente día. Chao, chao.